El caballero de San Francisco. Un cuento de Iván Bunin. Nadie en Nápoles ni en Capri recordaba su nombre. Viajaba al viejo mundo por todo un periodo de 2 años, con su esposa y su hija, únicamente con fines de recreo. Estaba firmemente convencido de que tenía pleno derecho al descanso, al placer, a un viaje largo y confortable, y a muchas otras cosas más. Para esta convicción tenía un buen motivo. En primer lugar, era rico. Y en segundo, a pesar de tener 58 años, apenas comenzaba a vivir. Hasta ese momento no había vivido, sino solo existido, si bien de manera bastante aceptable, pero depositando todas sus esperanzas en el futuro. Había trabajado sin descanso. Los chinos que traía a millares para que trabajaran para él lo sabían muy bien. Y al fin se dio cuenta de que había logrado mucho, que ya casi había alcanzado a aquellos a quienes alguna vez tomó como ejemplo, y decidió tomarse un respiro. La gente de su clase acostumbraba a comenzar los placeres de la vida con un viaje a Europa, a la India, a Egipto. Así que él decidió hacer lo mismo. Por supuesto, quería recompensarse ante todo a sí mismo por los años de trabajo. Sin embargo, también se alegraba por su esposa y su hija. Su esposa nunca se había distinguido por una sensibilidad especial, pero todas las mujeres mayores americanas son apasionadas viajeras. En cuanto a la hija, una joven en edad casadera y algo enfermiza, el viaje era sencillamente necesario para ella, sin hablar de los beneficios para la salud. ¿Acaso no ocurren a veces encuentros felices durante los viajes? Uno puede, por ejemplo, estar sentado a la mesa o contemplando frescos junto a un millonario. El itinerario trazado por el caballero de San Francisco era extenso. En diciembre y enero esperaba disfrutar del sol del sur de Italia, de los monumentos de la antigüedad, de la tarantela, de las serenatas de los cantores ambulantes y de eso que la gente de su edad percibe con especial sensibilidad. El amor de las jovencitas napolitanas, aunque no fuera del todo desinteresado. Pensaba pasar el carnaval en Niza y en Montecarlo, donde en esa época se reúne la más selecta sociedad, esa misma de la que dependen todos los bienes de la civilización, el corte de los smoking, la solidez de los tronos, la declaración de guerras y la prosperidad de los hoteles, donde unos se entregan con entusiasmo a las carreras de automóviles y veleros, otros a la ruleta, otros más a lo que se suele llamar flirteo, y otros a disparar contra palomas que se elevan con gran belleza de las jaulas sobre el césped esmeralda, con el mar color de no me olvides de fondo, y que de inmediato caen como pequeñas bolas blancas al suelo. Quería dedicar principios de marzo a Florencia, llegar a Roma para Semana Santa y escuchar ahí el Miserere. Sus planes incluían también Venecia, París, una corrida de toros en Sevilla, baños en las Islas Británicas, Atenas, Constantinopla, Palestina, Egipto e incluso Japón. Claro está, ya de regreso. Y al principio, todo marchó perfectamente. Era finales de noviembre, y hasta Gibraltar tuvieron que navegar entre niebla helada o en tormentas con aguanieve, pero el viaje transcurrió con bastante éxito. Había muchos pasajeros. El barco, el famoso Atlántida, era como un enorme hotel con todas las comodidades: bar nocturno, baños orientales, su propio periódico, y la vida a bordo transcurría de manera muy regular. Se levantaban temprano, al sonido de las trompetas que resonaban con fuerza en los pasillos cuando aún era oscuro, y el amanecer se mostraba lento y hosco sobre la gris verdosa inmensidad marina. Agitada pesadamente en la niebla, con pijamas de franela, tomaban café, chocolate o cacao. Luego se sumergían en baños de mármol.
Hacían gimnasia para estimular el apetito y el bienestar. Se vestían para el día y acudían al primer desayuno. Hasta las 11 era obligatorio pasear con energía por las cubiertas, respirando el aire frío del océano o jugando el shovelboard y otros juegos para estimular aún más el apetito. Y a las 11 se reponían con caldo y sándwiches. Ya repuestos, leían con gusto el periódico y esperaban tranquilamente el segundo desayuno, más nutritivo y variado que el primero. Las siguientes 2 horas se dedicaban al descanso. Las cubiertas se llenaban de tumbonas, en las que los viajeros, cubiertos con mantas, miraban el cielo nublado y las espumas que brillaban tras la borda, o se quedaban dulcemente dormidos. A eso de las 5, ya refrescados y animados, se les servía un té fuerte y aromático con galletas. A las 7 sonaban las trompetas anunciando lo que era el objetivo principal de toda esa existencia, su coronación. Y entonces, el caballero de San Francisco, frotándose las manos por el flujo de vitalidad, se apresuraba a su lujosa cabina para vestirse. Por las noches, los pisos de la Atlántida brillaban en la oscuridad como con innumerables ojos de fuego, y una gran cantidad de sirvientes trabajaba en las cocinas, lavavajillas y bodegas de vino. El océano que se agitaba tras las paredes era aterrador, pero nadie pensaba en él, confiando plenamente en el poder de su comandante, un hombre pelirrojo de tamaño y corpulencia monstruosa que siempre parecía soñoliento, y que en su uniforme con anchas galas doradas parecía un ídolo gigantesco, apareciendo raramente entre la gente desde sus aposentos misteriosos. En proa, cada instante aullaba con infernal melancolía y chillaba con rabia salvaje la sirena. Pero pocos de los comensales la oían. Sus sonidos eran ahogados por la música de una magnífica orquesta de cuerdas que tocaba con refinamiento e inalcanzablemente en el salón de mármol de doble altura, cubierto de alfombras de terciopelo, iluminado festivamente y lleno de damas escotadas y caballeros en frac y smoking, mayordomos esbeltos y maîtres atentos, entre los cuales uno, el encargado solo del vino, llevaba incluso una cadena al cuello, como un lord mayor. El smoking y la ropa almidonada rejuvenecían al caballero de San Francisco, seco, bajo, de figura poco armónica pero sólida, reluciente por el aseo y animado con moderación, se sentaba en el resplandor dorado y nacarado de ese salón, frente a una botella de ámbar de Johannisberger, entre copas y copitas de cristal finísimo, junto a un rizado ramo de jacintos. Había algo mongólico en su rostro amarillento con bigotes plateados recortados. Sus grandes dientes brillaban con empastes de oro. Su calva fuerte recordaba al viejo marfil. Su esposa, una mujer corpulenta, ancha y serena, iba vestida con riqueza acorde a su edad. Su hija, alta y delgada, con espléndida cabellera primorosamente arreglada, respiraba con un perfume de pastillas de violeta y mostraba unos delicadísimos granitos rosados cerca de los labios y entre los omóplatos, ligeramente empolvados. La cena duraba más de 1 hora, y luego se abría el salón de baile, durante el cual los hombres, incluido por supuesto el caballero de San Francisco, con las piernas en alto decidían el destino de los pueblos según las últimas noticias bursátiles. Se ponían rojos como frambuesas fumando cigarros habanos y se emborrachaban con licores en el bar, donde atendían negros con chaquetas rojas, con la esclerótica de los ojos parecida a huevos duros pelados. Detrás del muro se alzaban con estruendo las negras montañas del océano. La ventisca silbaba con fuerza entre los aparejos embotados por la humedad. El vapor entero temblaba mientras se abría paso a través de ella
y de aquellas montañas, como si con un arado partiera sus masas móviles, que una y otra vez hervían y se alzaban en colas espumosas. En una angustia mortal gemía la sirena, ahogada por la niebla. Los vigías, helados por el frío y enloquecidos por la tensión extrema de su atención, apenas resistían en su torre. Las entrañas submarinas del vapor, parecidas a las lúgubres y ardientes entrañas del último, noveno círculo del infierno, rugían sordamente. Ahí bramaban los hornos gigantescos que devoraban con sus fauces incandescentes montones de carbón arrojados con estrépito por hombres medio desnudos, bañados en un sudor cáustico y sucio, enrojecidos por el resplandor de las llamas. Mientras tanto, en el bar, despreocupadamente, alzaban las piernas sobre los apoyabrazos de los sillones, sorbían coñac y licores, flotaban en nubes de humo especiado. En el salón de baile todo brillaba, irradiaba luz, calor y alegría. Las parejas giraban en valses o se curvaban en tangos, y la música, con una tristeza dulce y descarada, suplicaba insistentemente siempre por lo mismo, siempre por lo mismo. Entre esa brillante multitud había un gran millonario, afeitado, alto, parecido a un prelado, vestido con un frac anticuado, un famoso escritor español, una belleza universalmente reconocida, una pareja de enamorados elegantes, a quienes todos seguían con curiosidad y que no ocultaban su felicidad. Él solo bailaba con ella, y todo le salía tan fino, tan encantador, que solo el comandante sabía que esa pareja había sido contratada por la compañía Lloyd para simular el amor a cambio de buen dinero, y que llevaban tiempo embarcados ya en uno u otro navío. En Gibraltar, el sol alegró a todos. Parecía primavera temprana. A bordo de la Atlántida subió un nuevo pasajero que despertó el interés general. Un príncipe heredero de algún estado asiático que viajaba de incógnito. Era un hombrecillo de madera, de rostro ancho, ojos rasgados con gafas de oro, levemente desagradable por sus grandes bigotes negros que parecían de muerto, aunque por lo demás era amable, sencillo y modesto. En el Mediterráneo volvió el aire de invierno, y llegó una ola grande y colorida como una cola de pavo real, levantada alegre y furiosamente por la tramontana, que soplaba de frente bajo un cielo radiante y completamente despejado. Luego, al segundo día, el cielo empezó a palidecer. El horizonte se volvió brumoso. Se acercaba a la tierra. Aparecieron Ischia, Capri, y ya a través de los binoculares se veía Nápoles como montones de azúcar al pie de algo azulado. Muchas damas y caballeros ya se habían puesto ligeros abrigos con el pelo hacia afuera. Los silenciosos y siempre susurrantes boys, chinos adolescentes de piernas torcidas, con trenzas negras hasta los pies y espesas pestañas femeninas, sacaban discretamente mantas, bastones, maletas y neceseres hacia las escaleras. La hija del caballero de San Francisco estaba en la cubierta junto al príncipe, presentado la noche anterior por una feliz coincidencia, y fingía mirar con atención hacia donde él le señalaba, explicándole algo apresurado y en voz baja. Él parecía un niño entre los demás por su estatura. No era en absoluto apuesto y resultaba extraño. Las gafas, el bombín, el abrigo inglés, los raros bigotes como crines de caballo, la piel morena y fina de su rostro plano, que parecía estirada y un poco barnizada. Pero la joven lo escuchaba, y por la emoción
No entendía nada de lo que él decía. Su corazón latía con una exaltación inexplicable ante él. Todo en él era diferente de los demás. Sus manos secas, su piel limpia bajo la cual corría sangre real milenaria. Incluso su ropa europea, muy sencilla, pero que parecía especialmente pulcra, encerraba un encanto inexplicable. Y el propio señor de San Francisco, con polainas grises sobre zapatos de charol, miraba de reojo a la famosa belleza que estaba junto a él. Una rubia alta de cuerpo asombroso, con los ojos maquillados según la última moda parisina, que sostenía con una cadena de plata un diminuto perro jorobado y sarnoso al que hablaba sin cesar. Y su hija, incómoda y confundida, intentaba no darse cuenta. Él había sido bastante generoso durante el viaje, y por eso confiaba plenamente en la atención de todos los que lo alimentaban y servían de la mañana a la noche, que anticipaban su más mínimo deseo, que cuidaban su limpieza y su descanso, que cargaban con sus pertenencias, le buscaban porteadores, llevaban sus baúles a los hoteles. Así era en todas partes. Así fue durante el viaje, y así debía ser también en Nápoles. Nápoles crecía y se acercaba. Los músicos, brillando con los metales de sus instrumentos, ya se habían reunido en cubierta, y de pronto tronaron con los sones triunfales de una marcha. El gigante comandante, con uniforme de gala, apareció en su puente, y como un dios pagano benévolo, saludó a los pasajeros con la mano. Y al caballero de San Francisco, como a todos los demás, le pareció que aquella marcha gloriosa de América era solo para él, que el comandante lo saludaba a él personalmente por su llegada segura. Y cuando el Atlántida entró finalmente en el puerto, se arrimó al muelle con su enorme masa de varios pisos llena de gente, y se desplegaron las pasarelas entre truenos. ¡Cuántos porteros y ayudantes con gorras doradas! ¡Cuántos comisionistas, muchachos silbadores y enormes harapientos con fajos de postales de colores corrieron hacia él ofreciendo sus servicios! Y él les sonreía condescendiente, mientras se dirigía al coche del mismo hotel donde también podía hospedarse un príncipe, diciendo tranquilamente, entre dientes, en inglés o en italiano: «Go away, via». La vida en Nápoles comenzó de inmediato según el orden establecido. Desayuno temprano en un comedor sombrío, cielo nublado y sin promesas, una multitud de guías en la puerta del vestíbulo. Luego las primeras sonrisas del sol cálido y rosado. La vista desde el balcón alto del Vesubio, cuya base estaba envuelta en brumas resplandecientes, de las ondas plateadas y nacaradas de la bahía, del perfil fino de Capri en el horizonte, de los burritos minúsculos con carretillas que corrían abajo por el pegajoso malecón, y de los pequeños soldados marchando con música animada. Luego la salida en coche, desplazándose lentamente por los estrechos y grises corredores de las calles, entre altos edificios con muchas ventanas. La visita a museos mortuoriamente limpios, iluminados de forma uniforme, agradable pero monótona, como por la nieve, o iglesias frías que olían a cera, todas iguales. Una entrada majestuosa cerrada por una pesada cortina de cuero y dentro una enorme vaciedad. Silencio. Las llamitas de un candelabro de 7 brazos brillando en el fondo sobre un altar con encajes. Una anciana solitaria entre bancos oscuros de madera. Lápidas resbaladizas bajo los pies. Y algún descendimiento de la cruz, siempre famoso.
almuerzo entre la 1 y las 12 San Martino, donde al mediodía acudía la mejor sociedad, y donde un día la hija del caballero de San Francisco casi se desmayó. Le pareció ver ahí al príncipe, aunque ya sabía por los periódicos que estaba en Roma. A las 5, té en el hotel, en un salón elegante, cálido por las alfombras y las chimeneas encendidas. Luego, nuevamente los preparativos para la cena. De nuevo el poderoso y autoritario retumbar del gong por todos los pisos. De nuevo las hileras de damas en seda subiendo las escaleras reflejadas en los espejos. De nuevo el gran salón del comedor, abierto de par en par. Los músicos con chaquetas rojas en el escenario y la multitud negra de las calles junto al Maitre, sirviendo con extraordinaria destreza un espeso consomé rosado. Las cenas eran tan abundantes en manjares, vinos, aguas minerales, dulces y frutas, que a las 11 de la noche las camareras llevaban a las habitaciones bolsas de goma con agua caliente para calentar los estómagos. Sin embargo, diciembre de aquel año no fue del todo afortunado. Los porteros, cuando se hablaba con ellos del clima, solo se encogían de hombros con culpabilidad, murmurando que un año así no lo recordaban, aunque no era la primera vez que se veían obligados a decir eso, y a señalar que en todas partes está ocurriendo algo espantoso. En la Riviera, lluvias y tormentas sin precedentes. En Atenas, nieve. El Etna también estaba totalmente cubierto y resplandecía por las noches. Desde Palermo, los turistas huían del frío. El sol matutino engañaba cada día. Al mediodía invariablemente se nublaba y comenzaba a llover, cada vez más fuerte y más frío. Entonces, las palmas a la entrada del hotel brillaban como hojalata. La ciudad parecía especialmente sucia y apretada, los museos demasiado monótonos, las colillas de los cocheros gordos, con capas de goma ondeando al viento, insoportablemente malolientes. El enérgico chasquido de sus látigos sobre los jamelgos de cuello delgado claramente falso, el calzado de los señores que atravesaban los rieles del tranvía espantoso, y las mujeres chapoteando en el barro bajo la lluvia, con las cabezas negras al descubierto, desproporcionadamente patizambas. ¿Y qué decir de la humedad y del hedor a pescado podrido que emanaba del mar espumoso junto al malecón? El señor y la señora de San Francisco comenzaron a pelearse por las mañanas. Su hija, a veces pálida y con dolor de cabeza, a veces revivía, se entusiasmaba con todo y entonces era encantadora y hermosa. Hermosos eran esos sentimientos delicados y complejos que habían despertado en ella el encuentro con un hombre feo, en cuya sangre corría algo inusual, porque al fin y al cabo, quizás no importe tanto qué es lo que despierte el alma de una muchacha. Si el dinero, la fama o la nobleza de sangre. Todos aseguraban que en Sorrento, en Capri, todo era distinto. Ahí hacía más calor, había más sol, los limoneros florecían, las costumbres eran más honestas y el vino más natural. Así fue como la familia de San Francisco decidió partir, con todos sus baúles, hacia Capri, para después de explorarlo, caminar entre las piedras donde habían estado los palacios de Tiberio, visitar las grutas encantadas del azul y escuchar a los gaiteros de Abruzos, que vagan durante un mes antes de Navidad por la isla cantando alabanzas a la Virgen María, instalarse en Sorrento. El día de la partida, muy memorable para la familia de San Francisco, ni siquiera por la mañana salió el sol. Una densa niebla ocultaba por completo el Vesubio y flotaba baja sobre el mar plomizo. Capri no se veía en absoluto, como si nunca hubiera existido, y el pequeño vapor que se dirigía hacia él se balanceaba de un lado a otro tan violentamente
que la familia de San Francisco yacía tendida en 2 divanes del miserable salón del barco, con las piernas envueltas en mantas y los ojos cerrados por las náuseas. La señora sufría, según ella, más que nadie. Varias veces tuvo arcadas. Creía que iba a morir, mientras la sirvienta, que desde hacía muchos años se balanceaba sobre esas olas día tras día, con calor y con frío, y aún así era incansable, solo se reía. La señorita estaba terriblemente pálida y tenía un trozo de limón entre los dientes. El señor, recostado de espaldas, con un amplio abrigo y una gran gorra, no abrió la boca en todo el trayecto. Su rostro se había oscurecido, el bigote se le había puesto blanco, la cabeza le dolía intensamente. Los últimos días, debido al mal tiempo, había bebido demasiado por las noches y se había recreado en exceso contemplando las imágenes vivas en ciertos antros. La lluvia azotaba los vidrios temblorosos, el agua chorreaba sobre los divanes, el viento gemía al romper en los mástiles, y de tanto en tanto una ola lo volcaba tanto de lado que el barco se ladeaba por completo, haciendo estrépito con lo que rodaba abajo. En las paradas, en Castellamare y en Sorrento, era un poco más soportable, pero aún ahí el vaivén era terrible. La costa con todos sus acantilados, jardines, pinos, hoteles rosados y blancos, y montañas verde oscuro humeantes pasaban frente a la ventana como en una montaña rusa. Las barcas golpeaban contra los muelles. Los pasajeros de tercera clase gritaban con entusiasmo. En alguna parte un niño chillaba como si lo estuvieran aplastando. El viento húmedo soplaba por las puertas, y sin cesar un segundo, un muchacho gangoso, a bordo de una barca bamboleante bajo la bandera del Hotel Royal, chillaba con voz aguda: «Goyal, Hotel Goyal». Y el señor de San Francisco, sintiéndose como debía, un viejo completamente, ya pensaba con desánimo y rabia en todos esos Royal, Splendid, Excelsior y en esa gente codiciosa y apestando a ajo llamada italianos. Una vez, durante una parada, abrió los ojos y al incorporarse un poco, vio al pie de un acantilado un montón de casuchas de piedra húmedas y mojosas, amontonadas unas sobre otras junto al agua, entre barcas, trapos, latas y redes marones. Al recordar que esa era la auténtica Italia a la que había venido a disfrutar, sintió desesperación. Finalmente, ya al anochecer, la isla comenzó a perfilarse, oscura, como horadada por pequeñas luces rojas en su base. El viento se hizo más suave, más cálido, fragante, y sobre las olas cada vez más calmas que brillaban como aceite negro, comenzaron a extenderse serpientes doradas desde los faroles del muelle. Luego, de repente, el ancla cayó con estrépito y chapoteó en el agua. Gritos furiosos estallaron por todas partes de parte de los barqueros. Y de pronto se sintió un alivio en el alma. El salón del barco se iluminó más. Dieron ganas de comer, beber, fumar, moverse. 10 minutos después, la familia de San Francisco bajó a una barca grande. 15 minutos más tarde, pisaba las piedras del muelle y luego subía a un vagón iluminado que con un zumbido comenzó a ascender por la pendiente, entre estacas de viñedos, cercas de piedra medio derruidas y naranjos húmedos y retorcidos, cubiertos aquí y allá con techos de paja, con el brillo de sus frutos anaranjados y el follaje espeso y lustroso deslizándose colina abajo, más allá de las ventanas abiertas del vagón. La tierra de Italia huele dulcemente después de la lluvia, y cada una de sus islas tiene su propio y único aroma. La isla de Capri estaba húmeda y oscura esa noche.
pero por un momento cobró vida. Se iluminó en algunos lugares. En lo alto de la montaña, en la plataforma del funicular, ya había otra vez una multitud de personas, cuya obligación era recibir dignamente al Señor de San Francisco. Había también otros recién llegados, pero no merecían atención. Algunos rusos que se habían establecido en Capri, desaliñados y distraídos, con gafas, barbas, cuellos levantados de abrigos viejos, y un grupo de jóvenes alemanes de piernas largas y cabezas redondas, vestidos con trajes tiroleses y mochilas de lona al hombro, que no necesitaban de nadie. Se sentían como en casa en todas partes y no eran nada generosos con sus gastos. El señor de San Francisco, manteniéndose tranquilamente alejado de unos y de otros, fue inmediatamente reconocido. A él y a sus damas les ayudaron apresuradamente a desembarcar. Corrieron delante de ellos mostrando el camino. Los rodearon de nuevo los niños y aquellas robustas mujeres caprianas que llevan en la cabeza las maletas y baúles de los turistas respetables. Resonaron sobre la pequeña plaza, como de ópera, bajo la lámpara eléctrica que oscilaba con el viento húmedo. Los banquitos de madera para los pies, los chicos silbaron y rodaron por el suelo como pájaros, y como sobre un escenario avanzó entre ellos el señor de San Francisco hacia un arco medieval formado por casas fusionadas, más allá del cual una calle sonora conducía en pendiente hacia el iluminado portal del hotel, con el torbellino de una palmera sobre los techos planos a la izquierda y estrellas azules en el cielo negro, allá arriba, al frente. Y de nuevo parecía que era en honor a los huéspedes de San Francisco que cobraba vida a aquel húmedo pueblo de piedra en una isla rocosa del Mediterráneo, que ellos eran quienes hacían feliz y hospitalario al dueño del hotel, que era solo a ellos a quienes esperaba el gong chino que resonó por todos los pisos convocando a la cena, justo cuando cruzaban el vestíbulo. El anfitrión, que les saludó con cortesía y elegancia, un joven excepcionalmente refinado, impresionó por un instante al caballero de San Francisco. Al mirarlo, recordó de pronto que la noche anterior, entre el caos onírico que lo acosaba, había visto precisamente a ese mismo caballero, exactamente igual a este, con el mismo frac de faldones redondeados y el mismo peinado brillante, como pulido al espejo. Sorprendido, casi se detuvo un instante, pero como hacía mucho tiempo que en su alma no quedaba ni siquiera una semilla de mostaza de esos sentimientos llamados místicos, su asombro se disipó al instante. Bromeando, le comentó esa extraña coincidencia entre el sueño y la realidad a su esposa e hija mientras atravesaba el pasillo del hotel. Sin embargo, en ese momento la hija lo miró con inquietud. Su corazón se llenó repentinamente de angustia, de una sensación de terrible soledad en aquella isla extraña y oscura. Acababa de marcharse la ilustre figura que había estado de visita en Capri, el rey Reus XVII, y a los huéspedes de San Francisco les asignaron los mismos aposentos que él había ocupado. Les destinaron a la doncella más bella y competente, una belga con una cintura firme y fina por el corsé y una cofia almidonada en forma de pequeña corona dentada. Al lacayo más apuesto, un siciliano negro como el carbón de ojos ardientes. Y al botones más diligente, Luigi, un hombrecito regordete que ya había trabajado en muchos hoteles como ese. Y al cabo de un minuto, el maître francés golpeó suavemente la puerta del cuarto del caballero de San Francisco para saber si los señores deseaban cenar. Y en caso afirmativo, aunque no cabía duda, informarles que esa noche habría langosta, roast beef, espárragos, faisán y demás. El suelo aún se movía bajo los pies del caballero a causa del tambaleante vaporcito italiano que los había traído. Pero él, sin prisas y con sus propias manos, aunque con torpeza por falta de costumbre, cerró la ventana que había quedado abierta al entrar el maître,
por donde entraba el olor de una cocina lejana y de flores húmedas en el jardín. Con pausada claridad respondió que sí, que cenarían, que quería una mesa alejada de la puerta, en el rincón más profundo del comedor, que beberían vino local. Y a cada palabra suya, el maître asentía con variadas entonaciones, cuyo único significado era que no había ni podía haber duda alguna sobre la razón de los deseos del caballero de San Francisco, y que todo se cumpliría al pie de la letra. Por último inclinó la cabeza y preguntó con delicadeza: ¿Es todo, señor? Y al recibir un pausado «yes» como respuesta, añadió que esa noche, en el vestíbulo, habría tarantela, bailarían Carmela y Giuseppe, conocidos en toda Italia y en el mundo de los turistas. «La he visto en postales», dijo el caballero de San Francisco con una voz que no expresaba nada. «¿Y Giuseppe es su esposo?» «Primo hermano, señor», respondió el maître, y tras una breve pausa, como pensando algo pero sin decirlo, el caballero de San Francisco lo despidió con un leve gesto de cabeza. Luego empezó a prepararse como si se alistara para una coronación. Encendió todas las luces, llenó los espejos del reflejo de la luz, del brillo de los muebles, de los baúles abiertos. Comenzó a afeitarse, a lavarse y a tocar el timbre a cada momento, mientras en todo el pasillo sonaban y se solapaban otros timbres impacientes, provenientes de las habitaciones de su esposa e hija. Y Luigi, con su delantal rojo, haciendo muecas de espanto que hacían llorar de risa a las doncellas que pasaban con baldes de loza, corría rodando hacia el timbre, golpeaba la puerta con los nudillos y con fingida timidez y una reverencia llevada hasta el absurdo preguntaba: «¿Ha sonado, señore?» Y desde atrás de la puerta se escuchaba una voz pausada, chirriante, ofensivamente cortés: «Yes, come in». ¿Qué sentía? ¿Qué pensaba el caballero de San Francisco en esa noche tan significativa para él? Como todo aquel que ha sufrido el vaivén del mar, simplemente tenía mucha hambre. Soñaba con placer con la primera cucharada de sopa, con el primer sorbo de vino, y realizaba su ritual de aseo con cierta agitación que no dejaba espacio para sentimientos ni reflexiones. Afeitado, lavado, con varios dientes postizos bien colocados, se humedeció y peinó con cepillos de mango de plata los restos perlados de su cabello alrededor del cráneo moreno amarillento. Se puso un trico de seda color crema sobre su cuerpo viejo y robusto, con una cintura ensanchada por la alimentación abundante. Medias negras de seda en las piernas secas de pies planos, zapatos de baile. Ajustó los pantalones negros, altos y tirantes con tirantes de seda, la camisa blanca de pecho inflado. Colocó los gemelos en los puños brillantes y se enredó con el gemelo del cuello bajo el duro cuello de camisa. El suelo aún se balanceaba bajo sus pies. Los dedos le dolían. El gemelo a veces le pellizcaba fuerte la flácida piel bajo la nuez, pero él persistía, y por fin, con los ojos brillantes por el esfuerzo, todo morado por el cuello demasiado apretado, logró terminar, y se dejó caer exhausto frente al tocador, reflejándose en él y repitiéndose en los otros espejos. «Oh, esto es horrible», murmuró, bajando su fuerte cabeza calva sin tratar de comprender, sin pensar qué era exactamente lo horrible. Luego miró con atención sus dedos cortos, endurecidos por la gota, con uñas grandes y convexas color almendra, y repitió con convicción: «Esto es horrible». Pero entonces resonó con fuerza, como en un templo pagano, el segundo gong por toda la casa, y levantándose apresuradamente, el caballero de San Francisco apretó aún más su cuello con la corbata
y su abdomen con el chaleco abierto. Se puso el smoking, arregló los puños, se miró una vez más al espejo. Esa Carmela, morena, con mirada exagerada, parecida a una mulata, vestida con un atuendo florido predominando el color naranja, debe de bailar de manera extraordinaria. Pensó, y salió animado de su habitación, acercándose por la alfombra a la habitación contigua, la de su esposa, y preguntó en voz alta si estaban listas. «En 5 minutos», respondió alegremente la voz juvenil desde el otro lado de la puerta. «Excelente», dijo el caballero de San Francisco. Y bajó sin prisas por los pasillos y escaleras cubiertas de alfombras rojas, buscando la sala de lectura. Los sirvientes que se cruzaban con él se pegaban a las paredes, y él avanzaba como si no los notara. Una anciana retrasada para la cena, ya encorvada, con cabello blanco como la leche, pero escotada y en vestido de seda gris claro, avanzaba todo lo rápido que podía, aunque de forma ridícula, como una gallina, y él la adelantó con facilidad. Junto a las puertas de cristal del comedor, donde ya todos estaban sentados y comenzaban a comer, se detuvo ante una mesa repleta de cajas de cigarros y cigarrillos egipcios. Tomó un gran manila y dejó 3 liras sobre la mesa. En la veranda de invierno echó un vistazo por una ventana abierta. Una brisa suave le acarició desde la oscuridad. Le pareció ver la copa de una vieja palmera que extendía sus frondas como gigantes entre las estrellas, y llegó hasta él el murmullo lejano y constante del mar. En la sala de lectura, acogedora, tranquila y con luz solo sobre las mesas, un anciano alemán parecido a Ibsen, con gafas redondas de plata y ojos locos, asombrados, hojeaba ruidosamente los periódicos. El caballero de San Francisco lo miró fríamente. Se sentó en un sillón de cuero en un rincón junto a una lámpara con pantalla verde. Se colocó el quevedos y, sacudiendo la cabeza por el cuello que lo ahogaba, se cubrió completamente con una hoja de periódico. Pasó rápidamente los titulares de algunos artículos. Leyó unas líneas sobre la interminable guerra balcánica y con un gesto habitual dio vuelta al periódico. Cuando de repente las líneas chispearon ante él con un brillo de vidrio. Su cuello se tensó, los ojos se desorbitaron, el quevedos cayó de su nariz. Se lanzó hacia adelante, quiso aspirar aire y soltó un grito ronco. La mandíbula inferior se le cayó, dejando ver una boca llena de empastes dorados. La cabeza se le ladeó y comenzó a tambalearse. El pecho de la camisa se hinchó como una caja, y todo su cuerpo, retorciéndose, arrastrando los talones sobre la alfombra, cayó al suelo, luchando desesperadamente con alguien. Si no hubiera estado el alemán en la sala de lectura, habrían podido encubrir rápidamente y con destreza ese terrible incidente en el hotel. En un instante, por las puertas traseras habrían arrastrado al señor de San Francisco de pies a cabeza, y lo más lejos posible, y ningún alma entre los huéspedes se habría enterado de lo que había sucedido. Pero el alemán salió corriendo de la sala de lectura gritando. Alborotó toda la casa, todo el comedor, y muchos se levantaron a toda prisa de la mesa volcando las sillas. Muchos, palideciendo, corrieron hacia la sala de lectura, mientras que en todos los idiomas se escuchaba: «¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido?». Y nadie respondía con claridad. Nadie entendía nada, pues la gente aún se asombra más que nada ante la muerte, y no quiere creer en ella bajo ninguna circunstancia. El dueño del hotel corría de un huésped a otro, intentando detener a los que huían y calmarlos con rápidas y vagas explicaciones de que se trataba solo de una tontería, un pequeño desmayo de cierto caballero de San Francisco. Pero nadie lo escuchaba. Muchos habían visto cómo los sirvientes y mozos le quitaban al caballero el corbatín, el chaleco,
el smoking arrugado e incluso, por alguna razón, los zapatos de baile de sus pies de seda negra, de planta plana. Y él aún se agitaba, luchaba con insistencia contra la muerte. No quería rendirse bajo ningún concepto a esa visita inesperada y brutal. Movía la cabeza, resollaba como degollado, ponía los ojos en blanco como un borracho. Cuando lo llevaron deprisa y lo depositaron en la habitación número 43, la más pequeña, la peor, húmeda y fría al final del pasillo inferior, llegó corriendo su hija con el cabello suelto, el batín abierto, el pecho alzado por el corsé. Después su esposa, grande, pesada, ya completamente vestida para la cena, con la boca redonda del espanto. Pero él ya había dejado de mover la cabeza. Un cuarto de hora después, el hotel recobró una especie de orden, pero la velada estaba irremediablemente arruinada. Algunos volvieron al comedor y terminaron la cena, pero en silencio, con rostros ofendidos, mientras el dueño del hotel se acercaba de uno en uno, encogiéndose de hombros con impotente y discreta irritación, sintiéndose culpable sin culpa, asegurando a todos que comprendía perfectamente lo desagradable que era esto, y prometiendo que tomaría todas las medidas a su alcance para evitar más contratiempos. La tarantela fue cancelada. Se apagaron las luces innecesarias. La mayoría de los huéspedes se fue a la cervecería y se hizo tal silencio que se escuchaba con claridad el tic-tac del reloj en el vestíbulo, donde un loro solitario mascullaba algo mecánicamente en su jaula mientras intentaba dormir con una pata ridículamente alzada sobre el palo superior. El caballero de San Francisco yacía en una cama de hierro barata, bajo ásperas mantas de lana, sobre las cuales una lámpara de techo arrojaba una luz opaca. Una bolsa de hielo colgaba sobre su frente húmeda y fría. Su rostro lívido, ya muerto, se enfriaba poco a poco. El gorgoteo ronco que salía de su boca abierta, iluminada por un reflejo dorado, se hacía cada vez más débil. Ya no resollaba el caballero de San Francisco. Él ya no existía, sino alguien más. La esposa, la hija, el médico y los sirvientes estaban ahí mirándolo. De pronto sucedió lo que todos esperaban y temían. El ronquido se interrumpió, y lentamente, a la vista de todos, una palidez se extendió por el rostro del difunto, y sus facciones empezaron a afinarse, a suavizarse, con una belleza que desde hacía tiempo le habría convenido. Entró el dueño del hotel. «Ya ha muerto», le susurró el médico. El dueño encogió los hombros con expresión imperturbable. La señora, con lágrimas rodando silenciosamente por las mejillas, se le acercó y le dijo con timidez que ahora había que trasladar el cuerpo a su habitación. «Oh, no, madame», respondió el dueño con rapidez, de manera correcta, pero ya sin cortesía, y no en inglés sino en francés. «Eso es absolutamente imposible, madame», añadió explicando que valoraba mucho ese apartamento, que si se accediera a ese deseo, todo Capri se enteraría y los turistas comenzarían a evitar el hotel. La señorita, que había estado mirando al dueño con una expresión extraña, se sentó en una silla y tapándose la boca con un pañuelo rompió a llorar. Las lágrimas de la señora se secaron de inmediato. Su rostro se encendió. Alzó la voz. Comenzó a protestar en su idioma, sin querer aceptar que el respeto hacia ellos se había perdido del todo. El dueño la interrumpió con dignidad cortés. Si a Madame no le gustaban las normas del hotel, él no osaba retenerla.
y declaró firmemente que el cuerpo debía ser retirado al amanecer, que la policía ya había sido avisada y que su representante estaba en camino para cumplir con las formalidades necesarias. ¿Es posible conseguir, al menos, un simple ataúd ya hecho en Capri?, preguntó Madame. Lamentablemente no, en ningún caso, y nadie tendría tiempo de fabricarlo. Habrá que arreglárselas de otro modo. Por ejemplo, el agua de soda inglesa le llegaba en cajas grandes y largas. Se podrían quitar las divisiones de una de esas cajas. Esa noche, todo el hotel dormía. Abrieron la ventana de la habitación número 43. Daba a una esquina del jardín, donde bajo un alto muro de piedra coronado de vidrios rotos, crecía un platanero raquítico. Apagaron la luz, cerraron con llave y se marcharon. El muerto quedó en la oscuridad. Las estrellas azules lo miraban desde el cielo. Un grillo cantaba en la pared con melancólica despreocupación. En el pasillo tenuemente iluminado, dos doncellas cosían sentadas en el alféizar de una ventana. Entró Luigi con un montón de ropa en los brazos, en pantuflas. ¿Pronto?, preguntó en un agudo susurro, señalando con los ojos la terrible puerta al final del pasillo, y movió lentamente la mano en esa dirección. «Partenza», gritó en un susurro, como si despidiera un tren, como suelen gritar en Italia cuando parten los trenes. Y las doncellas, ahogadas en risa silenciosa, cayeron una sobre la otra. Luego, dando saltitos suaves, corrió hasta la puerta, llamó suavemente y, inclinando la cabeza, preguntó en voz baja con el mayor respeto: «¿Ha sonado, signore?». Y apretándose la garganta, adelantándose la mandíbula inferior, respondió chirriante, lentamente y con tristeza, como si hablara desde el otro lado de la puerta: «Yes, come in». Y al amanecer, cuando la ventana del número 43 comenzaba a clarear y el viento húmedo agitaba las hojas desgarradas del platanero, cuando sobre Capri se extendía el cielo azul de la mañana y el sol doraba la clara y nítida cima del Monte Solaro, cuando los albañiles salían a trabajar reparando senderos para los turistas, trajeron frente al número 43 una caja larga de las que usaban para transportar soda inglesa. Pronto se volvió muy pesada y oprimía con fuerza las rodillas del joven portero, que la llevó a toda prisa en un carruaje de un solo caballo por la carretera blanca que zigzagueaba por las laderas de Capri, entre muros de piedra y viñedos, siempre cuesta abajo hasta el mar. El cochero, un hombre endeble de ojos rojos, con una chaqueta vieja de mangas cortas y zapatos deshechos, estaba de resaca. Había jugado a los dados toda la noche en una trattoria y azotaba sin descanso a su fuerte caballito adornado a la siciliana, con cascabeles en las riendas, pompones de lana de colores y una silla de montar alta de bronce, rematada con una pluma de ave que se sacudía en su carrera. El cochero no hablaba. Estaba deprimido por su disipación, sus vicios, por haber perdido hasta el último centavo durante la noche. Pero la mañana era fresca, y con ese aire, junto al mar, bajo el cielo matutino, la borrachera se desvanece pronto, y pronto regresa la despreocupación al hombre. Además lo consolaba la ganancia inesperada que le había dado ese caballero de San Francisco, cuya cabeza muerta se sacudía en la caja tras él. El vaporcito, que parecía un escarabajo sobre el azul brillante del mar, donde se extendía el Golfo de Nápoles, ya daba sus últimos pitidos, y estos resonaban alegremente por toda la isla. Cada curva, cada cima, cada roca se veían con tanta nitidez desde cualquier punto, como si no hubiera aire. Junto al muelle,
Al joven portero lo alcanzó el mayoral que traía en el coche a la señorita y a la señora, pálidas, con los ojos hundidos por el llanto y la noche en vela. Y 10 minutos después, el vaporcito volvió a agitar el agua y partió rumbo a Sorrento, a Castellamare, llevándose para siempre de Capri a la familia de San Francisco. Y en la isla volvieron a reinar la paz y la calma. En esta isla, hace 2000 años, vivía un hombre completamente enredado en sus actos crueles y sucios, que por alguna razón tomó el poder sobre millones de personas, y que, confundido por la absurdidad de ese poder y por el miedo de que alguien lo matara desde una esquina, cometió crueldades fuera de toda medida. Y la humanidad lo recuerda para siempre. Y aquellos que en conjunto gobiernan hoy el mundo de forma tan incomprensible y en esencia tan cruel como él, llegan desde todos los rincones del planeta a contemplar los restos de aquella casa de piedra en la que vivía, en una de las subidas más empinadas de la isla. En esa maravillosa mañana, todos los que habían llegado a Capri con ese fin aún dormían en sus hoteles, aunque ya llevaban a los portales de estos pequeños burritos de pelaje gris con sillas de montar rojas, en los que una vez más, al despertar y desayunar, debían subirse las americanas y los americanos, jóvenes y viejos, los alemanes y las alemanas, y tras ellos debían correr por los senderos pedregosos, siempre cuesta arriba, hasta la misma cima del monte Tiberio. Las ancianas mendigas de Capri, con bastones en sus brazos nervudos, tranquilizados por el hecho de que el anciano muerto de San Francisco, quien también iba a viajar con ellos, pero que en cambio solo los había asustado con el recordatorio de la muerte, ya había sido enviado a Nápoles. Los viajeros dormían profundamente y en la isla aún reinaba el silencio. Las tiendas del pueblo estaban cerradas. Solo el mercado en la pequeña plaza hacía negocios, pescado y verduras, y ahí solo había gente sencilla, entre la cual, como siempre, sin tener nada que hacer, estaba Lorenzo, un alto anciano barquero, despreocupado, mujeriego y galán, famoso en toda Italia, modelo más de una vez para numerosos pintores. Había traído y ya vendido por una miseria 2 langostas que él mismo había capturado por la noche, las cuales crujían en el delantal del cocinero del mismo hotel donde se alojaba la familia de San Francisco. Y ahora podía quedarse parado tranquilamente hasta la tarde, mirando alrededor con porte regio, presumiendo con sus harapos, su pipa de arcilla y su boina roja de lana ladeada hacia una oreja. Y por los acantilados del Monte Solaro, por el antiguo camino fenicio tallado en la roca, bajaban desde Anacapri 2 montañeses abruceses. Uno llevaba bajo su capa de cuero una gaita, un gran pellejo de cabra con 2 tubos, y el otro algo parecido a una flauta de madera. Caminaban, y todo un país, alegre, hermoso, bañado por el sol, se extendía bajo ellos. Las colinas pedregosas de la isla, que yacía casi entera a sus pies, y esa alusada fantasía en la que flotaba, y los vapores resplandecientes de la mañana sobre el mar al este, bajo un sol deslumbrante que ya calentaba con fuerza, subiendo más, y los macizos neblinosos y azulados de Italia, aún temblorosos por la montaña, con sus montañas cercanas y lejanas, cuya belleza es incapaz de expresar la palabra humana. A medio camino redujeron el paso. Sobre el camino, en una gran ruta del muro rocoso del Monte Solaro, completamente iluminada por el sol, llena de su calor y resplandor, se erguía, vestida de blanquísimas ropas de yeso y con una corona real dorado rojiza por las inclemencias del tiempo, la Madre de Dios, dulce y misericordiosa, con los ojos alzados al cielo, hacia las moradas eternas y benditas de sus 3 veces bendito Hijo. Se descubrieron la cabeza, llevaron las flautas a los labios y brotaron alabanzas ingenuas y humildemente alegres al sol, a la mañana,
a ella, la inmaculada protectora de todos los que sufren en este mundo cruel y hermoso, y al nacido de su vientre en la cueva de Belén, en un humilde albergue de pastores en la lejana tierra de Judá. El cuerpo del anciano muerto de San Francisco regresaba a casa, a la tumba, a las costas del Nuevo Mundo, habiendo sufrido muchas humillaciones, mucho descuido humano, y tras pasar cerca de una semana viajando de un almacén portuario a otro, finalmente volvió a embarcarse en el mismo famoso barco en el que no hacía mucho tiempo había sido llevado con tanto honor al viejo mundo. Pero ahora lo ocultaban de los vivos. Lo habían bajado profundamente, en un ataúd embreado al oscuro fondo del barco. Y una vez más partió el barco en su largo viaje marítimo. De noche navegó junto a la isla de Capri, y eran tristes sus luces, desapareciendo lentamente en el oscuro mar, para quien las observaba desde la isla. Pero ahí, en el barco, en los salones iluminados con arañas brillantes y mármol, como siempre, había un concurrido baile esa noche. También lo hubo en la siguiente y en la tercera noche. Una vez más en medio de una furiosa tormenta de nieve que se desataba sobre el océano, rugiendo como una misa fúnebre y que se alzaba en montañas luctuosas cubiertas de espuma plateada. Los innumerables ojos de fuego del barco apenas eran visibles a través de la nieve para el diablo, que observaba desde los acantilados de Gibraltar, desde las rocosas puertas de dos mundos, el barco que se adentraba en la noche y la ventisca. El diablo era gigantesco como un peñasco, pero aún más gigantesco era el barco de muchos niveles, con muchas chimeneas, creado por el orgullo del hombre nuevo con un viejo corazón. La tormenta golpeaba sus jarcias y sus anchas chimeneas blanqueadas por la nieve, pero él era firme, sólido, majestuoso y terrible. En la cubierta más alta se alzaban solitarios entre los torbellinos de nieve, aquellos acogedores aposentos débilmente iluminados, donde sumido en un sueño ligero y ansioso, sobre todo el barco, se sentaba su corpulento conductor, semejante a un ídolo pagano. Oía los pesados aullidos y los furiosos chillidos de la sirena, asfixiada por la tormenta, pero se tranquilizaba con la cercanía de aquello. En última instancia, incomprensible para él, que había tras la pared de su gran camarote, como blindado, donde resonaban de tanto en tanto ruidos misteriosos, estremecimientos y secos chasquidos de luces azules que centelleaban y estallaban alrededor del telegrafista de rostro pálido, con un semiarco metálico en la cabeza. En lo más profundo, en las entrañas submarinas de la Atlántida, brillaban tenuemente con acero, silbaban vapor y resumaban agua hirviendo y aceite enormes masas de calderas y toda clase de máquinas, de aquella cocina calentada desde abajo por fuegos infernales, donde se cosía el movimiento del barco. Bullían fuerzas terribles en su concentración, que se transmitían hasta la quilla, a la interminable mazmorra subterránea, al túnel redondo, débilmente iluminado por la electricidad, donde lentamente, con una constancia que oprimía el alma humana, giraba en su lecho aceitoso un eje gigantesco, como un monstruo viviente que se extendía en ese túnel semejante a una garganta. Y en el centro de la Atlántida, sus comedores y salones de baile derramaban luz y alegría, zumbaban con las voces de la multitud elegante, exhalaban aromas de flores frescas y sonaban los acordes de la orquesta de cuerdas. Y de nuevo se contorsionaba dolorosamente y a veces se chocaba con convulsión entre esa multitud, entre el brillo de las luces, las sedas, los diamantes y los hombros femeninos desnudos, una delgada y flexible pareja de amantes contratados, una jovencita modestamente pecadora, linda, de pestañas bajas, con peinado inocente, y un joven alto de cabello negro como pegado, empolvado,
con los zapatos de charol más elegantes, en un frac estrecho de faldones largos. Un apuesto hombre, semejante a una sanguijuela gigante. Y nadie sabía ni que hacía tiempo que esta pareja se aburría de fingir sufrir su dicha bajo la música indecentemente melancólica, ni que muy por debajo de ellos, en el fondo del oscuro almacén, yacía un ataúd profundo, profundo junto a las sombrías y ardientes entrañas del barco, luchando con dificultad contra la oscuridad, el océano, la tormenta.